Hola, ¿cómo andan? Bueno, este video es un poco para recuperar el trabajo realizado en la actividad número 2 de la clase pasada, de la clase del miércoles pasado, y que era un poco la construcción conjunta de algunas ideas relacionadas a los tres autores propuestos, a los tres textos. Pude observar que hubo como cierta dificultad para entender un texto en particular y un poco ya eso se sabía, ¿sí? Yo ya sabía que ese texto iba a costar mucho más. Les voy a explicar un poco el origen de ese texto. El año pasado realizamos una actividad con las alumnas de segundo en donde hacíamos una encuesta relacionada a la profesionalidad de la maestra jardinera, si era una profesional o no de la educación. Y esa encuesta llegó a Daniel Brailovsky, le hicimos esa encuesta a él y él nos remitió directamente a ese texto de La Rosa. O sea, leer esa parte, ese fragmento de su libro, del libro de Jorge La Rosa, y fue necesario realizar al menos 2 o 3 lecturas para llegar a comprender lo que él intentaba decir. En cada lectura se encontraban como metáforas nuevas y que uno las iba relacionando con el lugar del nivel inicial en la sociedad o cómo es visto el nivel inicial en la sociedad. Bueno, leyendo un poco lo que ustedes escribieron en el Drive, veo esas metáforas, veo que ustedes las descubrieron, las encontraron y las relacionaron muy bien, así que el machaque de la lectura y la complejidad que tuvo dio buenos frutos, así que quédense tranquilas. Bueno, por un lado la metáfora, vamos a empezar haciendo una descripción de los tres textos y después los unimos en algunos puntos centrales, ¿sí? que tienen que ver con una respuesta, después lo vamos a retomar, con una respuesta al diálogo que se propuso en el foro de discusión. Bien, entonces vamos al texto que resultó más difícil de comprender, el de La Rosa. Miro hacia aquí porque acá tengo los apuntes y adelante tengo el Drive, así que voy a ir tomando de ambos. Bueno, hay metáforas fuertes en su relato relacionadas a el jardín como un espacio-tiempo aparte, separado, ¿sí? Separado de la sociedad, un lugar desde el cual yo puedo contemplar todo lo demás, ¿sí? Es como un lugar aparte, diferente, ¿sí? Eso ustedes lo advirtieron en el Drive. Desde el cual se puede contemplar el mundo. Desde el cual también se pueden pensar espacios yuxtapuestos, es decir, como que el jardín puede ofrecer distintas experiencias, ¿sí? Todas en el mismo lugar y el niño puede, ¿sí? Vivir esas distintas experiencias, todas esas experiencias en un mismo lugar, en un mismo tiempo también. Ahí La Rosa, ¿sí? Citando a otro autor, si no me equivoco es Foucault, ¿sí? El jardín, dice, no es el lugar donde se cultivan personas, y ahí hace referencia a un autor que ustedes ya conocen, que es Froebel, que fue como el fundador del kindergarten, ¿sí? del jardín de infantes en sus orígenes, y que de ahí viene la idea de jardín de infantes. Entonces él dice, no tiene que ver con esto de cultivar personas y que el docente sea como el jardinero que pone la semillita, ¿sí? Y germina el niño. No tiene que ver con eso, ¿sí? Lo saca de ese lugar, que para nosotros tiene que ver con la tradición también del nivel inicial, quitarlo de ese lugar y ubicarlo en un lugar especial, como decían ustedes por ahí, la parcela desde la cual se puede contemplar, ¿sí? Y estudiar el mundo. Y viene una cuestión importante, que veo que también alguien la rescató en el Drive, que para mí también es muy, pero muy importante porque tiene que ver con el lugar del docente. La metáfora de que el docente, como el estudioso que sale, busca y trae tesoros al jardín. Y eso tiene que ver con que el docente es el que, a través de la planificación, a través de la búsqueda, de la investigación, prepara, organiza sus propuestas, arma itinerarios de enseñanza,
para llegar a los niños, ¿sí? Y en eso trata de ofrecer todo lo que esté a su alcance, ¿sí? Tiene que ver con promover experiencias para que los niños aprendan. Y bueno, eso se logra cuando el docente busca, investiga, lee, ¿sí? Trae el mundo al jardín de infantes. Con eso tiene que ver. Un poco con esas metáforas jugaba Jorge La Rosa y veo que ustedes en el Drive las recuperaron a todas, ¿sí? Se quedaron como con frases importantes que me parece muy, pero muy valioso porque, bueno, no era un texto fácil de leer y ustedes han podido lograrlo pese a que me estuvieron consultando y lo valoro un montón porque justamente de esa manera uno también pone en funcionamiento el pensamiento, ¿sí? Las ideas empiezan a circular, yo no lo comprendo, tengo que volver a leerlo, de eso se trata también el aprendizaje, ¿sí? Así que, excelente. Estoy buscando esa partecita que yo les decía, bueno, en este momento no la estoy encontrando. Esto de que, a ver. Bien, acá encontré el fragmento que yo les decía de Jorge La Rosa, donde dice que el jardín es la parcela más pequeña del mundo y es por otro lado la totalidad del mundo, ¿no? Entendiendo cuál es el lugar del nivel inicial en la formación de los niños, ¿sí? Y el lugar de la docente, que es la que piensa las propuestas de enseñanza y las lleva a la sala. Por otro lado, algo que me olvidaba, que también me parece que es muy importante, tiene que ver con esto de el jardín como una alfombra voladora, ¿sí? Que se puede transportar. Bueno, eso también tiene que ver con que no nos quedamos solo en el jardín, sino que también podemos salir a contemplar el mundo, a vivenciar otras experiencias que el jardín no las puede ofrecer porque necesito el contacto con la naturaleza, necesito el contacto con algún otro lugar o rincón de la sociedad, ¿sí? Bien, por ese lado tenemos el texto de La Rosa. Por otro lado teníamos un texto de Duprat, ¿sí? Escrito en la década del 80, o sea que ya tiene historia este texto, y que habla de la labor educativa, ¿sí? Relacionándola principalmente a la maestra de jardín de infantes. Esta labor educativa que contempla la tríada que nosotros conocemos desde la didáctica, ¿no? Docente, alumno y la acción pedagógica o la clase, podríamos decir, ¿no? El docente, ¿sí? Como aquella persona que tiene que desarrollar la totalidad del niño, ¿sí? Tiene que promover el desarrollo integral del niño. Tiene que promover también experiencias significativas, ¿sí? Para que el niño pueda lograr ese desarrollo. Y también lo va a hacer interactuando con el medio, ¿no? Ahí tenemos una relación con lo que decía Jorge La Rosa en relación a esta alfombra voladora. Fíjense cómo todo se va relacionando. También me gustó la idea que plantea Duprat en el sentido de este posicionamiento pedagógico renovado, ¿no? Esto de salir del lugar de escuela tradicional, ¿sí? que al nivel inicial no puede estar visto desde ese posicionamiento pedagógico, pero sí desde un posicionamiento pedagógico renovado, en el que, ¿sí? El niño tiene protagonismo, pero el docente también, porque es el mediador de esas experiencias, ¿sí? El que promueve esas experiencias para que el niño aprenda. Desde ese lugar se posicionan. Y también veo que ustedes lo han nombrado en el Drive, que tiene que ver con esto del entusiasmo por la tarea, la satisfacción que genera, ¿sí? Esa labor educativa. Ustedes hablan de ese amor pedagógico, ¿sí? que ella nombra y que en cierta manera es lo que nos impulsa, ¿sí? A hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Esta labor educativa y esta relación o este vínculo especial docente-alumno.
Y al finalizar el texto, o ese fragmento, porque en realidad el capítulo es más extenso, pero tomamos solamente esa partecita, que habla de la formación en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Del docente. Fíjense que al final habla de la formación biopsicológica, de la formación filosófica, de la formación pedagógica, ¿no? O sea, como que el docente tiene que estar formado en todas esas áreas que tienen que ver un poco con los campos de formación que ustedes atraviesan en estos 4 años de la carrera, ¿no? Y que eso le otorga, ¿sí? La idea de profesionalidad que nosotras queremos que se llegue a resignificar en relación al rol docente, que es un profesional de la educación, ¿sí? Y más desde el nivel inicial, que es donde la concepción de la maestra jardinera, de la segunda mamá, es como más fuerte. Entonces ahí es donde hay que trabajar fuertemente para empezar a sacar estas ideas erróneas que circulan a nivel social. Bueno, y por último, el texto de Ruth Harff, ¿sí? En realidad es el diálogo entre Ruth Harff y Daniel Brailovsky. También, acá también vamos a la formación docente y a los docentes docentes nobles que recién se reciben y empiezan a ejercer la docencia, ¿no? Ellos hacen referencia al ejercicio del pensamiento y reflexión sobre la acción, la resignificación de la teoría desde la práctica, habilidades para conceptualizar y pensar la propia enseñanza, tener fundamentos, tener un porqué de nuestras acciones. Y por ahí nombran esto de que las alumnas que están próximas a recibirse, ¿no? Están como más preocupadas por la aprobación de sus prácticas, por lograr el dominio de grupo, por ejemplo, que es una de las cuestiones que más les preocupa a las chicas en el momento de la práctica. Aprobar la planificación y tener dominio de grupo para que la actividad salga bien. Y es lógico, porque es una preocupación común, ¿sí? Y entendible. Pero lo que ellos dicen o a lo que apuntan sus ideas es a tener fundamentos de nuestras acciones, ¿no? A entender por qué suceden determinadas cosas, a pensar nuestras propuestas, pensar, bueno, ¿por qué yo voy a llevar a cabo esta actividad y no otra? Tienen un fundamento, yo tengo que saber reconocerlos, ¿sí? Porque eso hace a nuestro trabajo pedagógico, hace a nuestra profesionalidad, ¿sí? No hacer actividades por hacer, que eso muchas veces pasa en el jardín de infantes, un cúmulo de experiencias para aprender y se pierde el sentido de las propuestas, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, esto que yo estoy diciendo en relación al texto de Brailovsky y Ruth Harff, ustedes también lo han recuperado muy bien en el Drive. Han hecho referencia a esto mismo que yo termino de decir, tener fundamentos, tener un porqué, ¿sí? La importancia de que un docente pueda argumentar cada decisión, ¿sí? Eso también lo estoy leyendo del Drive. Tener argumentos de nuestras acciones, que por ahí resulta ser lo más difícil porque nos suele pasar en las prácticas del taller 4, que las alumnas planifican sus actividades y proponen a lo mejor una actividad y uno les pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esa actividad y no otra? Y no sé, porque me lo dijo la docente coformadora, porque lo vi en internet. Faltan los argumentos sólidos de decir, bueno, no, esta propuesta es adecuada porque este grupo de niños, ¿sí? Entonces uno empieza a fundamentar las decisiones que toman y ahí tienen sentido realmente. Bien, para unir un poco estos 3 textos, yo registré esta idea. Los 3 se unen en el punto de que es importante, ¿sí?, el espacio jardín como un espacio único, potable, desde el cual contemplar el mundo. Y es importante resignificar ese espacio, ¿sí? Y para resignificarlo hay que resignificar nuestro rol como docentes, ¿sí? Como docentes del nivel inicial. Resignificarlo desde la tarea docente, porque el docente es un profesional de la educación, es un profesional que piensa sus propuestas de enseñanza y las lleva a cabo. Es un profesional
porque atravesó una formación, ¿sí?, integral para llegar al lugar que tiene, ¿sí?, como docente, porque promueve experiencias para lograr el desarrollo integral del niño, porque es un docente estudioso, ¿sí?, que se acerca al mundo, a todo lo que ofrece el mundo, a lo que ofrece la sociedad, para traer esas experiencias al jardín y que el niño las pueda vivenciar, ¿sí? De alguna manera, estos tres textos son tres voces, ¿sí?, que nos ayudan a afianzar ideas que nosotros ya teníamos, ¿no? Ustedes como estudiantes atravesaron 4 años de formación, están en el 4.º año, a lo mejor algunas tengan unas trayectorias un poco más largas, ¿sí?, porque cada una sigue el trayecto que le pudo resultar y el que pudo hacer. Digo, como está planteado en el plan, que son 4 años, ustedes atravesaron 4 años de formación que les brindó las herramientas suficientes, creo yo, para entender el lugar que tiene el nivel inicial, el lugar que tiene que tener, y ustedes como las principales accionistas que van a hacer que ese nivel inicial tenga el lugar que tenga que tener. Van a brindar la calidad curricular que el nivel inicial necesita para ser el lugar, ¿sí?, desde el cual el niño pueda contemplar el mundo, ¿sí? Por eso es tan importante poder hacer este análisis, esta reflexión, y poder de alguna manera, ante esa conversación que estamos trabajando en el foro de discusión, poder tener argumentos para dar respuestas, ¿sí?, a esa conversación. Poder decir, bueno, no, a ver, en el nivel inicial, en el jardín maternal o en el jardín de infantes, se enseña y se aprende. Se desarrollan propuestas de enseñanza y el niño aprende, ¿sí? Se enseñan contenidos, por supuesto que sí. Hay contenidos, ¿sí?, trabajados de alguna manera, trabajados de una manera distinta al nivel primario, pero que promueven aprendizajes, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente siempre y defender el nivel inicial, ¿sí? Este tipo de lecturas nos ayudan a tener ideas para poder defender el nivel inicial. Nos seguimos leyendo y nos seguimos encontrando en la clase virtual.